Comenzamos entonces con esta clase de hoy que es impresionante, Tremenda. impresionante, hermosa, hermosa. Así que pónganse los cinturones, ¿están todos con los cinturones puestos? Bien. Prepárense. Aclaro que nadie tome nada personal y tomen lo personal también. Si hay algo que nunca... ¿Viste cómo hacen Claro. las aclaraciones? ¿No? ¿Vieron que a veces hay, bueno, yo en aquel tiempo, hace mucho, me acuerdo que en esas iglesias muy tradicionales, el pastor se peleaba con alguno y ya predicaba todo el día de la misma persona. ya te enteraba porque Claro. te predicaba y los miraba, ¿viste? Y los miraba. Y era tremendo como que... Acá era así, pastor Andrés. Bueno, sin hablar de nadie, No vamos a hablar de nadie. pero Bueno, es pero como que... eso es muy natural y aunque Claro. parezca el pasado, muchas veces sigue pasando eso. Ahora, es fundamental entender algo, que Dios muchísimas, pero muchísimas veces nos habla a través de la palabra. Sí. Y a veces nosotros pensamos como que lo tomamos muy personal, por eso digo, nada tomen personal y Pero tómenlo. tómenlo A la vez tómenlo. No lo tomen personal del pastor, pero tómenlo personal de Dios hablando a cada vida y guiándonos a través de su palabra. Claro. Porque a veces nosotros decimos, uy, Dios no me habla. Dios no te va a hablar con una voz audible. A veces el Espíritu Santo te guía, te habla, pero la mayoría de las veces te habla a través de las palabras, a través de las prédicas, a través de canciones, a través de palabras y de personas que Dios utiliza como canales para Él poder hablarnos y guiarnos. Y expresarse hacia nosotros, así que es como que no lo tomen personal directo, pero tómenlo personal y apropiense de todo lo que va hablando porque es un capítulo hermoso en el que dice, bueno, atención. Así es. Bueno, comenzamos. ¿Das la introducción? No. Cierto, sí. Bienvenidos, Bueno, la pusimos acá. Romanos. Le damos la bienvenida una vez más a este tiempo del estudio de esta hermosa carta, el libro de Romanos. Estamos estudiando el capítulo número 10. Le damos la bienvenida a todos los que están conectándose por YouTube para ver esto. Y bueno, todos los presentes ya le dimos la bienvenida. Sí. Hoy estamos abordando el capítulo número 10, que como recién estábamos hablando, es un capítulo hermoso en el que vamos a ir pidiéndole al Señor que sean abiertos nuestros ojos, que podamos ver qué es lo que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Exactamente. Si tienen preguntas o comentarios, vayan anotando. Nosotros 9:15 cortamos la grabación, lleguemos hasta donde lleguemos y vamos a estar 15 minutos, 15 a 20 minutos charlando, comentarios, Exacto. preguntas y demás. Así que comenzamos. Romanos 10. Exactamente. Bueno, como veníamos hablando la clase pasada, anterior, la semana anterior, es que en el del capítulo 9 al capítulo 11 de Romanos, vemos como el apóstol Pablo no va como estableciendo esto de la doctrina de la fe, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la doctrina del Evangelio? Y desarrolla, ¿no?, estos temas de la justicia de Dios, que es lo que veíamos el otro día, la justificación, esa gracia, ese amor expresando, dándonos esa base de lo que Jesucristo hizo por nosotros como hijos suyos. Así que estamos como en el medio, ¿no? Del 9 al 11 habla específicamente de eso. Está muy Hoy bueno. abordamos el 10. Del 9. Está bueno leerlo los 3 capítulos juntos y ahí como que va tomando más Y es interesante consistencia, porque digamos. es interesante porque a partir del capítulo 12 es como que comienza la parte práctica de esa doctrina. Claro, como una ¿eh? aplicación práctica, como la Ahí teoría donde, ahora y después la exactamente, práctica. después va a tocar temas como lo que es la armonía entre los hermanos, el cómo amarnos, el respeto a las autoridades, el peligro de juzgar, como cosas muy prácticas a partir del 12. Pero en estos 3 capítulos está como estableciendo doctrinas. Y comienza el primer versículo diciendo, hermanos, el deseo de mi corazón, está hablando Pablo, judío, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Es como que hace una aclaración en cuanto a cuál era el querer de él. Recordemos que en el capítulo anterior, los primeros versículos, ¿se acuerdan que él dijo que él estaba dispuesto a entregar su propia vida si eso iba a generar salvación para los de su propio pueblo? Es decir, está mostrando el querer
de los judíos convertirse en... ¿Y por qué está hablando esto? Está hablando porque Pablo viene confrontando al judío, hablando de mucha religiosidad, hablando de muchas estructuras, hablando de un montón de cosas que parecería como que Pablo dice no lo quiere. No, no es que no los quiere, es que en realidad él está confrontando con verdades por la misma impotencia de que ellos no estaban viendo la verdad. Y qué interesante esto también, ¿no? Porque acá nos ayuda y nos enseña de que a veces el que te ama no es el que no te dice nada. Por el contrario, ¿no? El que te ama a veces nosotros, claro, nos agarramos o nos desquitamos con aquel que te dice las cosas en la cara. Y en realidad esa persona que te dice las cosas es porque te está amando. Porque al que no le interesás no te va a decir nada, hace lo que quiera, total. Pero aquel que vos le interesás siempre va a estar tratando o preocupado de cómo poder ayudarte, cómo estás, necesitas algo, querés hablar de algo. Está porque realmente le interesás, ¿no? Ahora, a partir del versículo 2 dice, puedo declarar en favor de ellos, dice Pablo, ¿en favor de quién? ¿Quiénes son ellos? Los judíos, bien. Ahora fíjense lo que dice, puedo declarar a favor de ellos, está como diciendo Pablo, acá me estoy poniendo a favor de ellos, que muestran celo, es decir, que son celosos, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, es decir, son celosos, pero queriendo establecer su propia justicia y no la de Dios, ya que no se someten a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es la culminación de la ley para todo el que crea, para que todo el que crea sea justificado. Y acá en estos 3 versículos nos vamos a quedar un poquito, versículo 2, 3 y 4, vamos a leerlo inclusive en otras versiones, porque acá hay mucho para sacar y queremos que podamos tener entendimiento en esto. Claro, más que nada, ¿hacia dónde es que va? Cuando inicia, ¿no? Esto, vemos como Pablo expresa ese deseo por los israelitas, que los nombran, ¿no? Este pueblo judío, para que pueda creer, para que pueda ser salvo, ¿no? Y hablándoles un poco de este fervor, ¿no? Mal encausado, por decirlo de alguna manera, porque ahí vemos que en el versículo 2 dice, ¿no? Su celo no se basa en el conocimiento, ¿no? Y es tan importante entender esto, que no tiene nada que ver, como siempre hablamos, no tiene nada que ver con el razonamiento humano en lo que son las cosas espirituales, ¿no? Ellos estaban defendiendo aparentemente la fe, pero en realidad estaban defendiendo la doctrina, porque estaban defendiendo lo que eran las cosas que no eran necesarias, porque vemos cómo se va suscitando todo a medida que él va hablando, ¿no? Y va diciendo de que ese celo, al final ese fervor terminó encegueciéndolo, porque no podían darse cuenta de que el Mesías había llegado, de que Cristo había venido y que ya la historia era completamente diferente a la que ellos iniciaron en un tiempo, ¿no? Entonces, entender esto era confrontarlos, ¿no? Esto de que alguien que te dice la verdad, por ahí en ocasiones uno dice, bueno, pero ¿cómo me va a decir esto? ¿No? Me ofende, y en realidad Pablo quería que ellos puedan darse cuenta, que puedan ser abiertos sus ojos, ¿no? No era una cuestión de cumplir con la ley de Moisés, ya, era entender que Cristo por medio de la cruz todo lo había cambiado, ¿no? Pero, y vemos como igual hoy en día sigue sucediendo esto, ¿no? No, tenés que hacer esto, tenés que ponerte esta ropa, tenés que decir tal cosa, tenés que hacer ciertas cuestiones para poder ganar el favor de Dios, cuando entendimos que la justificación de mis pecados, el que Dios me vea santo, el que Dios me vea puro, el que Dios me vea justificado, no es por la ropa que yo pueda tener o por las acciones que yo pueda tener, sino por la vida que se me fue encomendada y si la estoy cuidando o no la estoy cuidando, ¿no? Entonces ahí vemos a este Pablo como desesperado diciendo, quiero que se den cuenta qué es lo que está sucediendo, que ya no se necesita cumplir con una ley de cuestiones externas, se necesita entender de que tienen que ser transformados su vida para poder expresar esas acciones diferentes, ¿no? Exactamente, el celo que tenían no era el celo en base al conocer a Dios, sino al defender lo que a ellos les parecía que era Dios. Que era la ley. Y esto si lo ponemos al presente de hoy, nos vamos a dar cuenta de que hay un paralelismo tremendo
como muchos hermanos nuestros defienden lo que a ellos les parece que es justo, lo que a ellos les parece que está bien, pero cuando son confrontados nos vamos a dar cuenta de que no es tan así. Miren, estos 3 versículos los quiero leer en la versión NTV. Ay, ahí tenemos... NTV lo esclarece y se ve mucho más claro, inclusive después si quieren búsquenlo, lo anotan. Dice así, Romanos capítulo 10, versículo 2 y 3, dice, yo sé que ellos, los judíos, tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Yo saqué esa expresión de ahí. Es un celo mal encausado. Pues no entienden, fíjense, no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan, esto es tremendo, se niegan. Por eso siempre oro, si hay algo que yo oro en mi vida, es para que no venga la soberbia. Y que Dios me permita siempre tener un corazón humilde, estando dispuesto a poder cambiar algo que esté equivocado en mi vida. Y creo que tiene que ser la oración de todos. Porque cuando nosotros pensamos de que tenemos la verdad, ahí tenemos que tener cuidado. Porque Dios no puede guiar a una persona rígida. Dios guía a una persona maleable, a una persona que está, bueno, Dios, ¿y ahora qué hago? Bueno, Dios, tengo que hacer esto, ¿cómo voy? A ver, esto es tremendo. Si nosotros como pastores dependeríamos de nosotros mismos en cada estudio, en cada uno de los talleres, nosotros sería un fracaso total. Yo comienzo el lunes y decir, bueno, ya comenzamos de nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos para hacer, Dios? ¿Qué es lo próximo? Y es una dependencia total de Dios. Total de Dios. Si nosotros no nos aferramos a esto, automáticamente el fracaso es seguro. Y era lo que hacían los religiosos. No se era puede lo que hacían el entendimiento humano. Bueno, el fariseísmo, el legalismo, las personas hipócritas o el religioso de hoy es el que se aferra a algo y te lo discute a muerte como si esa es la verdad, ¿no? Por eso fíjense lo que dice, vuelvo a leer acá, dice, pues no entienden, versículo 3, estoy en Romanos 10:3 NTV, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él y se niegan a aceptar el modo de Dios. Y en cambio, fíjense, se aferran a su propio modo. Se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir. Es decir, tratan de cumplir la ley. Tratando de cumplir. Y miremos estos versículos, el paralelo que hay con personas que hoy mismo se aferran religiosamente a lo que supuestamente quiere Dios, realizando su propio modo de ejecutar la justicia de Dios. Los judíos tenían un fervor, un entusiasmo en lo que a ellos les parecía que Dios quería y lo defendían a muerte, hasta el punto que terminaron matando al autor de la vida, ¿no? Una locura y una ceguedad tremenda que hoy mismo sigue pasando con personas cristianas que terminan matando la vida de Dios. Porque la religiosidad lo que hace es matar la vida. Sigue la estructura, sigue el funcionamiento, siguen las canciones, sigue la oración, siguen leyendo la Biblia, pero Dios no se mueve porque se mató la vida. Lo mismo que hicieron los religiosos, ¿no? Muchas veces a través de prácticas vacías, como puede ser evangelizar exteriormente a un Dios que interiormente no estoy conociendo, ni experimentando, ni escuchando, pero tengo que evangelizar para ser más espiritual. Eso lo hemos visto y lo hemos padecido, pero un montón de veces. No, tenés que ir casa por casa, tenés que conseguir a tantas personas, tenés que hacer, ¿no? Hacer, cuando lo que se trata es de crecer en el conocimiento de su vida para ser la fiel expresión de Él. No de cuántas personas, porque en mis fuerzas no va a ser el Espíritu. En mi fuerza va a ser un número, y capaz que acá tengo el auditorio con en vez de 20, 80 personas, y está buenísimo, pero ¿cuántos de ellos realmente vienen porque la vida los transformó o porque, no, pobre, no,
vino hasta acá, ¿cómo no voy a ir a lo que me está invitando, no? Y la realidad es que nadie tiene que ser condescendiente con nosotros como personas, sino que tiene que entender y de que necesita la vida de Cristo, que necesita la transformación de la vida del Espíritu para poder ser lo que Dios quiere que sea, porque todos somos hijos de Dios, pero todos tenemos una función diferente en el cuerpo. Y qué mejor y qué glorioso puede ser esto de que cada uno cumpla su función y podamos llenar del conocimiento de la vida de Cristo esta ciudad donde Dios nos puso. Miren, ¿no? si hay algo, ayer justo estudiamos en el instituto, pues nosotros seguimos estudiando. Nosotros ya nos recibimos y tenemos todas las credenciales, pero nosotros consideramos de que el cristiano nunca tiene que terminar de estudiar. Siempre tenés que tener un maestro, alguien que te enseñe, porque si no vos te transformás en el súper, ¿no? Y los martes estamos estudiando en dos institutos, uno estamos ahí con José y otro con otros pastores, y justamente hablaba el pastor Rodrigo Borjón de cómo la Biblia te enseña muchas veces a través de los salmos lo que es genuino del corazón, porque ustedes ven a David en los salmos, claro, y lo ves a David diciendo cosas como, Dios mío, los enemigos, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué esto? Como la y eso, de lo que sucedió. claro, eso nos enseña la importancia de ser genuinos delante de Dios. No mostrar algo que no existe. Es como cuando... Claro, porque hablaba de esta angustia, pero por otro lado decía, dame la fortaleza para poder matar y para poder decir, ay, ¿cómo va a decir eso, no? Pero lo que pasa es que no tenía ningún tipo de barrera o condición de decir, no, ¿cómo voy a decir a Dios, ayúdame a matar este ejército? O ¿cómo le voy a decir a Dios, estoy triste? No. Él se expresa libremente, ¿no? Y a veces nosotros ponemos esos condicionantes. Y muchas veces pasa eso en las familias. Mi familia está destruida, nos estamos reventando. Viene alguien, hola, ¿cómo está? Somos la familia Ingalls. Y eso a Dios, ¿no? ¿Sabes cómo le duele el corazón Sí. eso? Porque eso es ser hipócrita. ¿Para qué queremos mostrar un Dios que no me está transformando, que no me está cambiando? Sí. Y no solamente pasa en pastores, pasa en un montón de cosas. Por eso, ¿qué hacemos nosotros desde el primer día que venimos? Transformando mi mundo. Si tu mundo no está siendo transformado, no hagas otra cosa. Dedícate a transformar tu mundo, porque no estás siendo apto para poder transformar a otra persona si vos primero no te transformaste a vos mismo. Entonces, no significa que no voy a hablar de Cristo. Uno habla todo el tiempo de Cristo, lógico. pero no desde un lugar superado, porque en realidad lo primero que uno tiene que trabajar es en uno mismo. Por eso, acá anoté, tengamos cuidado de esto, porque a los tales Dios los llama hipócritas, que tratan de corregir a los demás, pero ellos mismos están en ruinas. Mi primer triunfo tiene que ser mi familia. Y no es ganar a mi familia, sino ser un ejemplo en mi familia. Porque a veces mi familia no la puedo ganar y no depende de mí, depende de mi familia. Pero si mi familia habla mal de mí con argumento, ahí es el problema. Porque puede hablar mal también, no significa. Pero si habla mal de mi argumento, ahí es el problema, ¿no? Con argumento. Que nadie tenga que decir cosas en contra nuestra, ¿no? Y cuando preparaba esto, yo me acordaba en mis tiempos religiosos, hiperreligiosos, de que yo tuve un montón de problemas con mi papá. Mi papá tuve problemas en todo sentido. Primero porque mi papá es poeta, tiene un montón de libros editados, estudió un montón, pero estudió a través de los libros. De la filosofía. En cambio, yo estudié académicamente, ¿no? Yo estudié 10 años en el conservatorio, tengo mi título nacional, y mi viejo no tenía el título, entonces yo ya lo despreciaba. Yo ya lo veía como menos, ¿no? Y a su vez, mi viejo cristiano, que me enseñó la Biblia de chiquito, pero yo era el religioso que estaba en todas las reuniones y nuevamente lo despreciaba. Y cuando preparaba esto, yo lógicamente que le pedí perdón a mi viejo después de darme cuenta de esto, pero veía mi hipocresía. La hipocresía era de ser el líder en la alabanza, de manejar todo, de predicar, me iba a los pueblos a predicar y llegaba a mi casa y peleaba con mi viejo y le faltaba el respeto y no lo honraba, pero salía y era una realidad completamente distinta, ¿no? Y pensaba de que todos estaban equivocados, ¿no? Y que esa era la realidad del cristiano. Y eso llevó a que mi viejo nunca, en aquel tiempo, se aferró a Dios, porque lógicamente, mirá lo que la religión hizo con mi hijo, ¿no? Lavarle la cabeza.
porque mirá lo que está haciendo conmigo. En vez de amarme, me está faltando respeto, ¿no? Y así como esto pasa en tantos. Por eso nosotros estamos tan... Claro, como que de dientes para afuera y de la puerta para afuera, una persona espectacular. Y de puertas para adentro, no. Y la idea es que la vida de Cristo sea de puertas para adentro, de puerta para afuera, de diente para afuera, de diente para adentro, todo el tiempo, todo el día, ¿no? Y entender de que, a ver, nosotros nos congregamos los dos. Él es el cuerpo de Cristo. O sea, no estoy rechazándolo a él porque no me cae bien, el otro porque no sé qué, y en realidad estoy rechazando al mismo Cristo porque el cuerpo de Cristo somos todos y cada uno de sus hijos. Fíjense lo que dijo, ¿no? Jesús, Mateo 7:1. Disculpen que nos extendemos en esto, pero creo que es importante, y como no nos apura nadie. Claro. Y más que nada para entender el énfasis de por qué Pablo estaba tan preocupado, porque ellos defendían a mano poder la ley, pero internamente no se les había revelado. Mateo 7:5, voy a leer también en la versión NTV, que es reconocido este pasaje, que Jesús comienza diciendo: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que tratan a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, de tu hermano, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu hermano: déjame sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver? Fíjense esto, no puedes ver. Por eso recalcaba de la importancia de un corazón humilde. No puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo. Sigue diciendo hipócrita. Una persona así es el hipócrita. Y ya saben lo que significa un hipócrita, ¿no? Que se pone la máscara y muestran algo que no es. Ahora, hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu hermano. Primero, a ver, no significa que nosotros no podamos ser y colaborar con el avance del Evangelio, pero mi prioridad es primero ver mi lugar, mi corazón, mi accionar, mis faltas, para después poder empezar, si Dios lo permite y si la persona lo quiere, poder colaborar con el crecimiento de los demás. Pero lamentablemente esto es lo que está en el corazón humano, que es la misma naturaleza pecaminosa, que no importa lo que yo tengo, miro al otro y a lo otro lo veo como menos, y a mí me veo como más. Entonces automáticamente... Ahora, ¿por qué se llega a estar tan cegado? Por la soberbia del corazón. Por eso Pedro, en 1 de Pedro 5:5, dice: todos sean sumisos unos con otros y revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué tremendo, ¿no? Es decir, ponerse una capa de soberbia no solo me aísla muchas veces de mi familia, me aísla en el trabajo, sino que me aísla de Dios mismo. ¿Por qué? Porque estás resistiendo a la gracia de Dios. Por eso dice: y da gracia ¿a quién? A los humildes. Es decir, que el soberbio no disfruta de la gracia de Dios. Claro. Qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo. Por eso tenemos que abrir nuestros oídos en esto. Y lo único que nos librará de no ser un fariseo que enseña la Biblia pero mata la vida es tener un corazón humilde y exponerme siempre a Dios con un corazón quebrantado, cuestionando siempre mis conductas desde donde nacen. Toda obra que no nazca de Cristo son obras externas fariseicas que aparentan vida, pero no tienen poder de transformar nada, ni en ellos ni en su entorno. Por eso, cuando vemos la religiosidad,
pasan los años y siempre están iguales. Y nosotros nos hemos dado cuenta con nosotros hace 15 años que estamos ministrando y trabajando con matrimonios, con familias, y a veces ves con matrimonios o con familias que no avanzan. Y decís, pero ¿cómo puede ser? Si Dios no falla, ¿qué pasa acá? Una cosa es un proceso de 1 año, 2 años, pero hay personas que pasaron 4 años y siguen iguales. Y vos decís, pero ¿hay algún problema hay acá? Y por regla general, no quiero decir el 90%, pero por ahí el 60% o 70%, es que alguno de los dos o los dos está parado en una posición religiosa, en una posición cerrada, en una posición soberbia, y lógicamente no pueden avanzar hacia ningún lugar. Como esto que decía acá, ¿no? en el versículo 3, que estamos leyendo del capítulo 10 de Romano, que dice, no conocieron la justicia que proviene de Dios, ¿no? Y procuran establecer la suya propia, procuran hacer la justicia que ellos creen que es conveniente, ¿no? Cuando Cristo es la culminación de la ley, ¿no? Y de eso se trata, de ser justificado, ¿no? Por eso este énfasis, ¿no? Y ahí sigue. Exactamente. Versículo 5 dice, así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ella. Acá también agarré otra versión que se entiende más, porque dice, Moisés escribe que la ley exige, la versión NTV, obediencia a todos sus mandatos, para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Acá lo que está diciendo Pablo es que aquellas personas que se aferran a esta forma, a este camino, podríamos decir, de la justicia que viene por obedecer mandamientos, por hacer cosas externas, automáticamente cae en una frustración porque no hay nadie que pueda cumplir todo. Porque la palabra de Dios dice que aquel que infringe uno de los mandamientos es culpable de todos. Claro, porque la expectativa es cumplir con toda la ley. No es que voy a decir, bueno, cumplo con uno y recibo ese uno. No. La expectativa de lo que es la ley mosaica es cumplir con todo. No cumpliste con medio, con uno, con una mínima parte, no se te cuenta. Entonces, a mayor expectativa, mayor frustración. Entonces, es como que vos decís, es imposible no darte cuenta, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de que la exigencia es todos los mandatos, ¿no? Y entonces, es como que ellos estaban sumergidos en esta realidad de no, tenemos que hacer, tenemos, y se aferraron a eso cuando Dios dice no, tranquilos, el hijo pagó todo, mi hijo ya. Por eso hay una sola persona que pudo cumplir todos los mandamientos, que es Jesucristo, y desde ahí cumplimentar la ley. Por eso Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a darle cumplimiento, vine a cumplirla. Él la cumplió y al poder cumplirla pudo establecer otra ley. Pero hasta que alguien no haya cumplido esa ley no se podía establecer otra. Cristo fue el que estableció la otra ley, ¿no? La nueva ley, la ley del amor. Creo que lo prediqué el domingo eso, o es la predica que estoy preparando, no me acuerdo. Bueno, se me mezcla. Próximamente o ya. Exactamente. No sé, pues yo este domingo no predico, así que no sé qué. Buenísimo. Entonces, pero qué importante esto, ¿no? Por eso no podemos nosotros tener un pie en la gracia y un pie en el legalismo. Claro. O estás en la gracia o estás en el legalismo. Pero si estás en el legalismo, guarda, porque con el mismo criterio que vos jugás a los demás vas a ser jugado vos. Entonces, ahí es donde viene el problema. Claro, por eso es tan importante entender de que en Cristo lo tenemos todo, pero no es una frase. En Cristo realmente lo tenemos todo, pero si descansamos en esa realidad, si dejamos que la vida del Espíritu abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento para poder comprender cuáles son esas riquezas gloriosas que Dios tiene para cada uno de nosotros y dejar de decir, no, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, porque si no, y dejarme moldear por Él. Eso es lo mejor que hay, porque uno entonces puede empezar a transitar en esta libertad del conocer a Cristo, de realmente ser su expresión. Pero si yo digo no, porque yo ya sé, ¿no? Porque yo ya estudié o yo ya lo, ¿no? Como están ahí reclamándole a Pablo, no, nosotros hacemos esto, ¿no? Y no se trata de lo que nosotros en otro tiempo conocimos. Hoy Dios te quiere dar una nueva revelación, pero si estás cerrado no vas a poder entenderlo, ¿no? Entonces es pedirle al Espíritu, hacé tu obra en mí, ¿no? Me rindo.
Que es lo más difícil. Y cuando vos te dejás guiar cuando vos entrás a ese ámbito de la gracia y permitís que Dios fluya, desde ahí vos te rendís, automáticamente ahí es donde viene la manifestación de Dios a través de vos. De lo contrario, todo lo bueno que vos podés hacer es a través de tu esfuerzo, que no puede ser mantenido en el tiempo. Eso iba a decir, que se puede sostener hasta donde Es va tu decir, fuerza. hoy justo tuvimos una reunión y nos contaban justamente de unos pastores, que llegó un momento que alguien se enojó y empezó a tirar todo, y era justamente una congregación muy legalista, ¿no? Que estaba todo perfecto, pero llegó un momento que no aguantó, claro, lógicamente, porque todo lo que no es real, vos no lo podés mantener en el tiempo. Yo puedo mostrarte que soy bueno y que estoy caminando en una nube, pero llegó un momento que si es sustentado por mis propias fuerzas, me pisaste el callo, o me pasó un problema con el auto, y ya salto y exploto por lo que no exploté. Y como un monje puede estar en el Tíbet años y años, pero llega un momento que explota y mata a alguien. Entonces, la realidad es que el verdadero cambio viene cuando mi vida está entregada a Cristo, y todo cambio nace desde adentro, por la misma naturaleza, por la procedencia del Cristo que me habita, por la procedencia del Espíritu Santo que me hace avanzar, que me hace entender, pero siempre desde un vaso de barro. No de un vaso. No nos olvidemos que ese vaso de barro nunca se convierte en un vaso de oro. El tesoro que contiene es lo precioso. El vaso de barro va a seguir siendo, siendo pero el problema es ese. El problema es que el vaso de barro, al contener un tesoro tan precioso, empieza a ver ese tesoro y se confunde y piensa que él es el tesoro y de que él es un vaso de oro. No, nunca vamos a ser un vaso de oro. Nosotros dependemos de la gracia y de Dios todo el tiempo, sin importar la cantidad de años que tengamos, sin importar el conocimiento que tengamos. Somos un vaso de barro y dependemos de su gracia y dependemos de su amor y dependemos de Él, y eso lo tenemos que caminar con corazones humildes, porque si no, la arrogancia te termina matando. Sí. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Versículo 6 dice: pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Acá lo que está diciendo es que la justicia que se basa en la fe no requiere un esfuerzo desmedido de nosotros. Cristo ya vino del cielo y ya resucitó del abismo. No hace falta que el hombre intente alcanzar a Dios, porque Dios mismo se acercó a nosotros en Cristo, haciéndonos uno con Él en el Espíritu, ¿no? Versículo 8 dice: ¿quién afirma entonces la palabra está cerca de ti? La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Leo de vuelta estos versículos porque lo vamos a desarrollar un poquito, acá donde nos quedamos de nuevo. Dice: ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación, dice entonces, ¿no? Un versículo hiper conocido, sí. ¿Cuántas veces lo hemos utilizado este versículo? ¿Cuántos lo han utilizado para llevar a personas a Cristo? ¿No? Es decir, lo utilizás para decir: ¿vos querés recibir a Cristo? Bueno, confesá con tus labios. Pero es claro, es una proclamación con entendimiento, ¿no? Porque si vemos esta palabra de fe que predicamos, ¿no? Si confiesas, es decir, entender de que Dios no es que va a hacer diferencias con alguien que hace algo bueno o hace algo malo. Dios en realidad ama a toda su creación, pero Él por sobre todas las cosas está con quienes Él le cree. Los hijos de Dios no son los que saben de que existe Dios. Los hijos de Dios no son aquellos que
conocen porque estuvieron indagando o les estuvieron diciendo de que existe un Dios. Los hijos de Dios son aquellos que creen que Él es Dios y es el Dios de ellos, que aceptan como Padre, porque aceptar a Cristo como tu Salvador, que te salve y te rescate del momento de la crisis, que te salve y que te rescate de la situación que sea que estés atravesando, eso es fácil. Ahora, que Él, aparte de eso, sea tu Señor, es decir, que Dios tome las riendas de tu vida, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, ahora yo quiero desarrollar por qué hemos mal utilizado esto, que no es bíblico para nada, porque justamente utilizamos de este fragmento lo que dice la palabra y literalmente le aplicamos en que si vos confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, dos cosas. Tenés que confesar sí o sí que Jesucristo es tu Señor y creer en tu corazón. Entonces, esto, si nosotros lo tomamos literal y lo creemos que es así, estaríamos diciendo de que todos los mudos se irían al infierno, primer punto, ¿no? Si no tenés boca para acá. Es decir, si vos no podés confesar a Cristo, entonces te vas al infierno, porque es es literal, como muchos lo toman, ¿no? Claro. Y entendemos, pero déjame terminar el concepto. Y entendemos que esto, lógicamente, no tiene coherencia con todo el argumento bíblico en cuanto a la salvación. Entendemos de que Dios es un Dios justo y nunca le va a interesar palabras huecas que no nazcan de un corazón o un entendimiento claro. Por eso, cuando habla de esto cuando habla de poder declararlo con su boca, lo que está diciendo es de poder aceptar voluntariamente a Cristo como tu Señor. Es decir, de que vos puedas, a través de tu boca o a través de tu propia independencia, a través de... Gracias, Luciano, genio. A través de tu independencia, poder ¿cómo es? Hacer esta confesión no es que es un condicionante, tenés que, para poder ser hijo de Dios, tenés que hacer tal cosa. No se trata de eso, se trata de que es que vos declarás a sabiendas lo que estás haciendo. Es decir, es una aceptación del gobierno de la vida de Cristo en nosotros. No es un condicionante, porque es verdad esto que dice el pastor. A ver, las personas que no pueden hablar, las hipoacúsicas, que solamente emiten sonido pero no pueden emitir palabras, ¿entonces no son salvas? No. Porque Él no está hablando como condición, no es que la condición para que Dios sea tu Señor es que vos tenés que hacer esto y hacer lo otro, porque si no vamos a la ley sin ley, digamos, de esto de tener que hacer una cosa para que resulte otra. Y no se trata de eso, se trata de un corazón rendido. Claro, ¿no? es con tu propia voluntad. Fíjense Claro. lo que dice Juan 1:12, tan conocido, dice: mas a todos los que le recibieron y los creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? ¿A quién? A los que le recibieron, ¿no? El recibir El Evangelio implica... Juan 1:12. El Evangelio de Juan. El recibir implica algo voluntario. Implica algo voluntario. Cristo se ofrece, pero cada persona es la que decide recibirlo, ¿no? Internamente recibir para poder accesar a esta realidad. Por eso siempre lo importante no es lo que pasa exteriormente, sino lo que pasa internamente, y solamente Dios lo sabe. Vos podés a una persona hacerle repetir un montón de cosas, pero si en su corazón no lo recibió, no sirve de nada. Y lo hemos visto nosotros un montón de veces, personas que han dicho la oración, y hay personas que no dijeron la oración de fe, no han recibido, pero internamente lo aceptaron a Dios con una convicción tan grande que después te das cuenta de que realmente son personas que fueron marcadas y transformadas por el Espíritu. Continuamos. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Están anotando preguntas todos? Ahora desarrollamos un poquito. Son -5, bien, son 15 minutos más. Versículo 11 dice: así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será defraudado. No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos, y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Acá nuevamente, no está hablando de lo mismo. No está hablando de un condicionante, sino esto de la voluntad, ¿no? Porque
vemos nuevamente esto en dónde está nuestro corazón, ¿no? Y no nuestras obras, porque no dice tenés que confesar, tenés que hacer, ¿no? No se trata del tenemos que hacer como si lo era con la ley de Moisés. Hoy en día se trata de dónde está puesto tu corazón, ¿no? ¿Es Cristo el que está gobernando tu vida o no? Y desde ahí el punto de partida, ¿no? Como por ejemplo el joven rico, ¿no? El ejemplo del joven rico tan claro que nos ayuda a poder entender esto, ¿no? El joven rico, ahí en Mateo 29, 16 está la historia esta, ¿no? Y que Jesús le dice, bueno, él le dice, bueno, maestro, ¿yo qué puedo hacer para poder ser un seguidor, para ser mejor, ¿no? Y Jesús lo confronta y le dice, bueno, a ver, cumplí con la ley. Y entonces él le dice, no, bueno, pero yo ya lo hice. Y entonces ahí Jesús va un poquito más y le dice, bueno, entonces vende todo lo que tengas y seguime. Y ahí es cuando él es confrontado con esta realidad de decir, no, bueno, tenía muchos bienes, ¿no? Y la Biblia lo describe como una persona que tenía muchos bienes, que tenía un estatus, el cual no quería perder, ¿no? Y es como que ahí vemos esto de dónde está tu corazón. En hacer obras, porque él la ley la cumplía, él amaba, él obedecía, él daba el diezmo, él daba lo otro, y acá vemos de que no se trata de lo que nosotros podemos hacer, no se trata de cuántas oraciones de fe hicimos hacer a nuestros vecinos o a nuestros amigos, ¿no? Se trata de qué es lo que brindamos. ¿Brindamos ese Cristo glorioso desde lo que Él quiere que hagamos o hicimos lo que debíamos hacer, ¿no? Como si fuera la ley de Moisés que debíamos cumplir, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Pero Pero qué interesante, porque esto que marcás vos, cuando Jesús se encuentra con el joven rico, era una persona que era justa, que hacía todo lo que tenía que hacer. Dice que Jesús lo primero que hizo es, lo vio y lo amó. No sé en cuál de todos los evangelios, pero dice que lo amó, ¿no? Lo amó y lógicamente le da la posibilidad de poder ir en pos de más. En pos de decir, no es que venía mal, es que querés más, bueno, eso te está perjudicando, tenés que dejar eso para poder ir en pos de más. Pero quiero detenerme en esto, que es algo fundamental, que no lo vamos a desarrollar hoy, pero para tirárselo así. Lo que siempre Cristo hacía era todo lo que Él exhortaba y hablaba, era siempre a través del amor. Es decir, el motor que lo movilizaba a hacer cosas, era siempre a través del amor, no era a través del odio, no era a través de los celos, no era a través de la reprimenda, no era a través del castigo, era a través del amor. A través del amor es que muchas veces confrontaba, decía verdades, no se callaba cuando tenía que hablar, pero siempre era eso lo que lo movilizaba y era eso lo que lo distinguía de los otros legalistas, porque lo que ellos... maestros... Lo que los demás no tenían era amor, porque no le importaba, había una mujer ahí, matala, si no le importaban los efectos colaterales. Jesús se compungía, ¿no? Porque Jesús realmente amaba a todo eso. Por eso, bueno, nosotros creo que lo contamos como testimonio acá cuando vinimos de Mar del Plata en los primeros 6 meses, que estábamos acá re contentos, pero lógicamente de Mar del Plata acá hay una diferencia. Y estábamos como resignados al lugar en el cual Dios nos trajo, aparte justo en un tiempo de viento tremendo, ¿no? No se podía salir ni a la vereda. Nosotros vivíamos en Mar del Plata en una zona céntrica, teníamos todo, y estábamos acá, bueno, Dios nos trajo acá, y Dios independientemente nos confrontó a los dos y nos dijo algo muy claro. ¿Querés transformar algo? ¿Querés cambiar algo? Primero tenés que amarlo. Porque vos nunca vas a poder cambiar algo que no amás. Y ahí donde Dios, lógicamente nosotros empezamos a pedirle a Dios que cambie nuestro corazón. Y hoy les puedo asegurar que yo voy a Mar del Plata y no veo la hora de volver. Yo amo Caleta Olivia, me encanta. Vos me decís, ¿qué es lo que hizo Dios? No lo sé. ¿Y qué es lo que me gusta? Tampoco lo sé. No es que me gusten los vientos, lógicamente, pero bueno, me quedo más adentro de mi casa. Pero lo que quiero decir es que a veces no nos damos cuenta de este pequeño detalle cuando queremos cambiar a nuestros familiares, cuando queremos cambiar cuestiones en nuestro trabajo, a través de imponer, a través de que quieras. Si no estás amando, olvídate, no vas a cambiar a nadie. ¿Querés empezar a cambiar? Empieza a amar. Y dejate guiar por el Espíritu Santo y vas a ver cómo Dios empieza a orar. Porque cuando vos empezás a amar, lo que estás haciendo, estás utilizando el combustible adecuado para poder realizar todo cambio. Es el amor. Cristo siempre lo hizo todo a través del amor. Fuera del amor no lo hizo nada. A través del amor agarró el látigo y tiró las mesas.
No es a través de que le molestaban. A través del amor se puso firme, pero siempre a través del amor, no a través de la reprimenda. Y exponiendo esta necesidad de la justicia de Dios, ¿no? Jesús confrontaba en amor y exponiendo esa verdad, ¿no? Porque vemos esa historia, ¿no? Del joven y cuando fue confrontado qué o dónde era que estaba su corazón, si era solo en cumplir la ley y cumplir normas o si era realmente rendirse por completo, y ahí es donde no pudo, y ahí es donde realmente se evidenciaba esa necesidad de la justicia de Dios, ¿no? Es cuando uno no puede lograr algo por las obras que uno haga. Uno no puede lograr con el esfuerzo humano, como recién hablábamos, esto de entender de que lo que nace de Dios es lo que perdura, no lo que nace desde mi buena voluntad. Porque no se trata de que humanamente pueda lograr cosas, porque la realidad es que la salvación ya la ganó Cristo, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer es por medio de su vida ir detrás de sus obras, no de lo que yo quiero hacer, ¿no? O de lo que a mí me parece que puedo lograr, ¿no? Y comúnmente, no sé si, bueno, han visto, la justicia, uno dice justicia y está representada, ¿no? Por la persona con la balanza, ¿no? Y esa balanza, para que vos decís, lo justo que es que la balanza esté equilibrada. Y la realidad es que mi naturaleza pecaminosa, mi naturaleza caída, nunca puede llegar a poder estar equilibrado con lo que es Dios para conmigo, porque nunca podría pagar el precio que Él pagó. Nunca podría llegar. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que la realidad es que Dios, por medio de su Hijo, hizo el pago, pero como hablábamos el otro día, creo que fue el domingo que hablábamos de esto, un pago por excelencia, un pago en el que no quedan registro y ya no somos culpables. Pero nosotros nos centramos en esto de que no, tengo que hacer, y no es tengo que hacer, tengo que empezar a disfrutar ese Cristo. Para poder entender de que no se trata de que mi justicia es la que tiene que obrar, sino como estaba sucediendo en ese entonces, que es entender de que es Dios el que hace la diferencia, ¿no? Y bueno, ahí vemos este argumento en el que el apóstol Pablo va hablando, ¿no? Que habla de que los profetas ya habían hablado de esto, ¿no? Y lo vemos ahí en Isaías 28, 16 y 17, y que hablaba de esto, le dice, por eso, voy a leerlo ahí en NBI, lo leo yo, Isaías 28, 16 y 17, dice, por eso dice el Señor y Dios, miren, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que crea no se tambaleará. La pondré como nivel, dice, la justicia y la rectitud como plomada. El granito arrasará con el refugio y la mentira, y las aguas inundarán el escondite. Es decir, no, la justicia dará ese nivel equilibrado, la rectitud va a ser esa plomada en la que va a quedar perfecta esa balanza. ¿Pero cuál? La de Dios. No la de ninguna persona, no la de ningún ser humano, ¿no? Y también en Joel hablaba de esto mismo que veníamos hablando, ¿no? Joel 2:32 dice esto, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor entre los sobrevivientes, entrarán los llamados del Señor. Estarán los llamados del Señor. Por eso Pablo le urgía que todos puedan ver esa obra gloriosa de Dios. A ver, ya los profetas lo anunciaron, sabían de qué iba a venir en este momento, ¿no? Pero no podían verlo con sus ojos espirituales. Y que es lo que hoy Dios nos hace este llamado, ¿no? De que no solamente nos sustentemos de lo que nosotros podemos conocer, sino de lo que Cristo hizo, esa justificación que solamente viene por parte de Él. No es responsabilidad mía el alcanzar la justicia de Dios, es mi responsabilidad crecer como hijo de Dios para poder vivir dentro de esa justificación que solamente Cristo nos puede dar. Versículo 14 y versículo 15. Acá donde comenzamos voy a acelerar un poquito, así terminamos porque no vamos a hacer la segunda parte. Los próximos dos versículos habla justamente de 4 fases del proceso de salvación, formulados a través de 4 preguntas, en estos 2 versículos. Versículo 14 dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Aunque parezca la primera fase, es la 4ª fase. ¿Cómo que es invocar a Cristo como tu Señor y Salvador?
La otra pregunta dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es decir, vendría a ser la tercera fase, es poder oír a Cristo, ¿no? Después dice, ¿y cómo oirán si no hay quien predique? La segunda fase sería predicar el Evangelio. ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Y esta sería la primera fase, el ser enviados. Es decir, primera fase, ser enviados. Segunda, predicar, hablar de Cristo. Tercera fase, oír. Cuarta fase, invocar, ¿no? A ver, enviados, somos todos enviados, eso lo sabemos, ¿no? Recuerden como en Mateo 28, conocido como la Gran Comisión, ¿se acuerdan? Mateo 28, 18. Jesús que dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñen a esos nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Es decir, esto es para todos, no es para algunos, que esto es fundamental entenderlo, es decir, no hay un ministerio. No solo el ministerio evangelístico es el que tiene que predicar de Cristo, somos todos los que tenemos que ser cartas leídas y en los lugares donde Dios nos ha puesto ser de influencia a través de ser guiado por Dios, ¿no? De ser ese olor de salvación en cada lugar donde estamos. Claro, por eso en el 15 no hay cómo predicarán sin ser enviados, y así está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias, ¿no? Como poniendo en gran estima esto del brindar a Cristo, ¿no? Porque es tan importante entender de que nosotros tenemos una deuda de responsabilidad de brindar a Cristo, ¿no? Y como bien decía recién el pastor, no se trata de cuál es el ministerio que Dios o la asignación que Dios me dio, no es que yo no soy evangelista, entonces yo no voy a ir a predicar, ¿no? O yo no soy el pastor, no tengo la manera de poder brindar, o no sé cómo hacer, ¿no? Y bueno, el otro día hablábamos con una persona, tu testimonio es el puntapié para que vos puedas decir, Dios hizo una transformación en mi vida. Es decir, todos tenemos esa responsabilidad de mostrar a Cristo, todos tenemos esa responsabilidad de llenar la tierra del conocimiento de la vida de Cristo, ¿no? Y acá es importante ver, si bien hoy dijimos que la prioridad es transformar nuestra casa, eso no me exime de la responsabilidad de predicar a Cristo, ni tampoco decir, bueno, voy a empezar a predicar a Cristo cuando yo esté perfecto, porque nunca va a estar perfecto. Es decir, lo importante es tener una mentalidad de qué es la prioridad y cuál no. Porque si yo pienso que mi prioridad es, no sé, evangelizar, y en vez de resolver un problema con mi esposo, con mi esposa o con mi familia, me voy a querer cumplir, o con mis hijos, a cumplir evangelizar, no, la prioridad es resolver tu problema y después andar a evangelizar. No es una o la otra, son las dos. Pero en la prioridad lo primero es casa, lo primero es el lugar, tu primer ministerio. Claro, decía que a ver, no vengas a traer una ofrenda si vos estás, a ver, no me sirve de nada que vengas a traer una ofrenda y estás peleado con tu hermano. Andá, ¿no? Reconcíliate con tu hermano y después vení. Es decir, tenemos que predicar el evangelio, sí. ¿Quiénes son responsables? Todos los hijos de Dios. Bueno, pero a ver, sí, es verdad, yo tengo un problema con mis hijos que no resolví, no puedo ir y caretear afuera, ¿no? Ser hipócrita y decir, bueno, voy y prediqué el evangelio y mis hijos están peleados conmigo, o mi esposo, o mi hermano, o mi papá, mi mamá, con el que vivo, o lo que sea. No sirve de nada. Jesús que dice, no me traigas la ofrenda, andá, arreglate, reconciliate. Es decir, no puedo brindar un Cristo que y eso es tremendo porque en ese versículo, ese texto que está citando, Jesús va más a fondo y dice, guarda, porque empieza a tocar cosas espirituales. Es decir, no vaya a hacer cosa de que el alguacil, y empieza a hacer todo un relato en el cual estamos expuestos a la infiltración diabólica. ¿Por qué? Por caretear y por no... La mayor infiltración diabólica es estar cegado a una verdad de Cristo. Negado en realidad, claro, porque a veces lo sabemos acá pero no lo aplicamos. Claro, estás cegado a una verdad que Dios te quiere mostrar y automáticamente estás siendo una víctima del diablo. ¿Por qué? Porque mientras vos estés cegado a algo que Dios te quiera mostrar, vos estás viendo la realidad que el enemigo te quiere mostrar y no la realidad de lo que está pasando. Y eso pasa muchas veces
por uno no querer bajar la cabeza. Por eso, a ver, ¿qué es lo que pone el diablo de su propia esencia? Pone el orgullo. Si hay algo que el diablo es orgulloso y pone ese orgullo en uno. No, ¿cómo voy a hacer? Yo no tengo la culpa, no. Y automáticamente. Son los demás siempre, aparte de lo Y automáticamente vos no te diste cuenta, pero te excluiste y estás en una celda espiritual viendo una realidad que no existe. Qué tremendo. Ese está muy bueno para poder desarrollarlo, ese versículo, ese capítulo. Seguimos, versículo 16. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas noticias. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Acá está hablando en un contexto de alcanzar salvación, ¿no? La fe que se produce para salvación. Este es otro versículo que muchas veces también se ha mal utilizado. Es decir, ¿querés que crezca la fe? Bueno, escuchá la palabra de Dios. Dice, escuchá, no importa cómo esté. No, Medio ambiente, predica, vos decís, o la palabra, vos decís, no, tampoco. Si vos no la escuchás con un corazón, si vos no la recibís con un... Si vos no sos una tierra fértil... Escuchar desde acá y vos desde podés acá. agarrar, claro, podés agarrar y tirar semilla, pero no pasa nada. Esto está hablado justamente en un contexto de salvación, cuando leemos todo. Dice, versículo 18, pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Si hay algo que Dios se garantizó en los judíos es que todos reciban y escuchen el Evangelio. Que todos reciban y escuchen el Evangelio de gracia, de las promesas. A ver, Cristo no fue solamente predicado a partir de la cruz. Cristo fue predicado desde el principio de la creación. Es decir, fue predicado porque era la gracia la que se predicaba, eran las promesas las que se predicaba, era todo lo que Cristo significaba lo que se estaba predicando desde ahí. Pero hay muchos que lo resistían porque su corazón estaba endurecido, porque una y otra vez terminaban eligiendo otros dioses, terminaban eligiendo no lo que Dios les estaba dando. Por eso rechazaron a Dios, eligieron reyes. Como las otras naciones. Bueno, y hay mucho para desarrollar en eso. Versículo 19 dice, pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Es decir, nosotros los gentiles, ¿no? Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban, nosotros. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí, nosotros. En cambio, respecto a Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Y ahí terminamos con el capítulo 10 de Romanos. Cortamos la grabación y nos quedamos charlando.